Bien, pues buenos días tengan todos. Mi nombre es Israel Romo, como me presentó el hermano Regino. Viene conmigo mi esposa. Algunos me conocerán, otros no. Tengo 4 hijos también. Voy a cumplir 30 años de casado con mi esposa. Entonces, mi hijo mayor tiene 28 años. Mi siguiente hija tiene 25, la que sigue tiene 22. Y la última tiene 20 años, entonces al hablar de este tema acerca de los hijos, pues creo que ya sé un poquito, por lo menos, de lo que es la crianza de los hijos, y quiero compartir esto, pero antes también quisiera preguntar si hay personas nuevas que nos acompañen el día de hoy, personas que lleguen por primera vez el día de hoy, sean bienvenidos, queremos que se sientan como en su casa. Esto es un estudio bíblico con la finalidad de poder no solamente celebrar el Día del Niño, lo cual es importante, y es importante darles a ellos pues también un día de fiestas, hacerles ver que son especiales, pero yo diría que la mejor forma de celebrar a nuestros hijos es instruyendo a los padres para que ellos puedan guiarlos por el camino correcto. Y yo hoy quiero hablarte precisamente acerca de un texto que la Biblia nos enseña en Proverbios 22, versículo 6, Proverbios capítulo 22, verso 6, hay un texto de la palabra de Dios que dice lo siguiente. Ahorita vamos a ver en la pantalla. Si no tienes Biblia, no te preocupes. Vamos a procurar que los textos salgan aquí y que podamos juntos leerlo también. Uno de los aspectos más complicados en la vida del ser humano es el de la crianza de los hijos. Que cuando nuestros niños nacen no traen un manual. No dice cómo funciona, qué hay que hacer, cómo criarlo. Quizás sabemos lo básico, ¿verdad? Cómo darles de comer, cómo cambiarlos, asearlos. Pero nuestros hijos necesitan mucho más que eso. Proverbios 22:6 dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es al mismo tiempo una promesa, pero también una promesa con condición, y que esa condición al mismo tiempo es un mandamiento, ¿sí? Dice la Escritura al comienzo, el hermano Regino leía un texto muy importante: herencia de Jehová son los hijos. Y quiere decir algo importante: ¿de quién son esos hijos? Son de Dios. Y te los está prestando durante un tiempo, te los entrega como una hoja en blanco, para que tú escribas en ellos lo que tú quieras. Eso que tú pongas en ellos va a ser de bendición o puede ser también de maldición, dependiendo lo que tú hagas. Así que realmente Dios, al darte un hijo, al concederte la bendición de que tengas un hijo, te está concediendo la oportunidad de ser padre como Él es padre. Y si algo hay difícil, repito, es criar un hijo. Hoy somos capaces de poner hombres, aparatos en el espacio, llegar a la luna. Hay por ahí unos carritos que han llegado hasta Marte y que recogen pruebas, y hay sondas que están viajando por el espacio. Y tenemos tecnología para hacer cosas increíbles. Pero muchas de las personas que han hecho esos logros, lamentablemente muchos de sus hijos de ellos están en las drogas, están extraviados, tienen vidas que dejan mucho que desear. Y uno se pregunta, bueno, si son personas tan inteligentes, ¿por qué no pudieron criar a sus hijos o darles una buena vida? Y es que el tipo de sabiduría que se requiere para hacer esto es diferente de la que podemos adquirir en una escuela, de la que podemos leer en un libro, o incluso la que se nos puede pasar de una generación a otra. Es una sabiduría que solamente viene de Dios. Y que si Dios no nos la da, nos vamos a ver durante el trayecto de esa crianza con más preguntas que respuestas. Y a veces en nuestra desesperación vamos a recurrir a cosas que no son buenas y que pueden provocarnos incluso mayores dificultades en nuestra vida. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su ayuda para entender este estudio. Señor y Dios, te doy gracias por la vida que nos das en este momento, pero también por cada uno de los que están hoy presentes, especialmente aquellas personas que hoy nos visitan, las cuales te pido, Señor, que puedan hoy ser ministradas, bendecidas por tu presencia, y que esta palabra pueda ser de grande bendición a sus vidas, Señor. Pueda arrojarnos luz
entendimiento sobre lo que tú nos enseñas acerca de cómo instruir a nuestros hijos. Háblanos, ministranos con tu palabra, te ruego. Bendice también a los niños, Señor, en sus actividades, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Instruye al niño en su camino. Esto es una palabra que a veces podríamos pensar que solamente se refiere. La palabra instruir es una palabra hebrea, chanak, que significa entrenar. A veces pensamos en instruir solamente como que, bueno, ¿cómo lo instruyo? Y piensa el papá, pues lo mando a la escuela, ¿no? Ya está siendo instruido. Pero la idea de Dios cuando Él dijo instruye al niño en su camino, para empezar, en el tiempo que se escribió este texto, no existían las escuelas. ¿Sabía usted que las escuelas como esta, por ejemplo, que conocemos, donde los padres envían a sus hijos, tienen menos de 500 años de existir? Antes no había instituciones educativas. Los padres son y siguen siendo los responsables de la educación de sus hijos, no el Estado, no los maestros. Entonces la palabra instruir no solamente es enseñarle matemáticas, física, biología. La palabra instruir tiene el significado de entrenar. Y la palabra entrenar ya nos da una luz muy distinta, porque ¿a quién se entrena? Por ejemplo, se entrena a un atleta. Y la instrucción de un atleta no es de un día. Un atleta se instruye todos los días y en todos los aspectos de su vida. Cuánto duerme, qué come, con quiénes se junta para que no esté distraído. Y además el entrenamiento es constante, es continuo y tiene un propósito. Por ejemplo, cuando se entrena a un atleta para que participe en las Olimpiadas, pues las Olimpiadas ocurren cada 4 años. Pero los atletas que han ganado medallas de oro, ellos han dado sus testimonios que sus padres con esa visión, desde que tienen 3 años, 4 años, ya los empiezan a entrenar. Los empiezan, si van a ser, por ejemplo, clavadistas, algo por ejemplo en lo que los chinos siempre ganan medallas de oro, pues es porque ellos desde que son pequeñitos ya están siendo instruidos, desde pequeños, gimnasia, cuidan su alimentación, cuidan su sueño. Cuando llegan a cierta edad no les permiten tener relaciones sentimentales, por ejemplo, ¿verdad? Noviazgos, fiestas, desvelos, no, porque tú tienes que ganar una medalla en las Olimpiadas. Esa es tu meta de vida. Y los niños a lo mejor no entienden eso, pero los padres traen eso en su mente e instruyen a su niño, a su hijo, para que alcance esa meta. Entonces, cuando la Biblia dice instruye, no habla de mandar un hijo a la escuela. Sí, es mucho más que eso. Tiene que ver con su espíritu, con su alma, con su cuerpo. Esas 3 áreas tienen que ser instruidas. Y viene una promesa: aun cuando fuere viejo, si ese niño es bien instruido, si los padres hacen un buen trabajo, cuando ese niño crezca no se va a olvidar de algo. Dice, su camino. ¿Qué es su camino? Bueno, en este caso se va a referir al camino de Dios. ¿Por qué es lo más importante? Porque vamos de paso en esta vida. Porque tú mismo, hoy que tienes ya hijos, antes estabas en casa de tus padres, pero hoy ya dejaste la casa de tus padres y tienes que comenzar tu propia familia. Y tus hijos también, aunque tú los veas hoy pequeñitos y que hoy quizás están corriendo y se están riendo y están en el brincolín, cuando menos te des cuenta ya van a estar buscando cómo casarse y también se van a ir de tu casa. Y después vas a tener nietos, ¿verdad? Y vas a ver si tú hiciste buen o hiciste mal trabajo. Eso va a venir a través del tiempo. Entonces, esa instrucción de la cual la Biblia nos habla es más allá que únicamente darle escuela, enseñarle. Y a veces, lamentablemente, en nuestra cultura pensamos en la instrucción como mandar a mi hijo a la escuela, y para nada significa eso. Solamente es uno de los aspectos. ¿Cómo la Biblia concibe a la educación? Bueno, vamos a leer primeramente otro texto antes de dar este ejemplo. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Ya les digo exactamente, Efesios capítulo 6. Aquí viene esta instrucción, pero en sentido negativo. O sea, aquí nos va a pedir que no hagamos algo. Efesios capítulo 6,
Vamos a leer en el versículo 4, Efesios 6, 4. Fíjese cómo es este texto. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, aquí viene otra palabra diferente, ahorita vamos a ver qué significa criar, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Proverbios 22 dice, instruye al niño, que es entrenar, y esa palabra ya tiene un mundo de posibilidades. Y ahora viene otra dirección de parte de Dios, te dice algo que no debes de hacer, dice, no provoques a ira a tus hijos. ¿Qué significa provocarlos a ira? Pues exigirles algo para lo cual tú no los has preparado. Quieres que tus hijos sean los mejores, pero no les has invertido tiempo. No te sientas con ellos, no les dedicas lo que necesitan. Quieres que sean buenos, que sean obedientes, pero no te has sentado a lo mejor a instruirlos con la única norma que tenemos de conducta, que es absoluta, que es la Biblia. No tienen valores, no tienen principios, y luego esperas que se porten bien, que sean educados, los has tú enseñado. No provoques a ira a tus hijos, sino te dice, críalos. La palabra criar a veces es malentendida porque usualmente usamos esa palabra criar referente como a los animales, ¿no? Estoy criando perros, caballos. Pero la palabra criar en hebreo significa llevar a madurez. No es solamente criar un animalito, pues le das de comer, ves que no se moje, lo vacunas y ya. No, criar en el aspecto de un hijo tiene que ver con llevarlo a la madurez. Eres responsable de tomar ese niño desde que está pequeñito y llevarlo de tu mano hasta que sea maduro para que él pueda ir solo por la vida. Es llevarlo. Y eso es un trabajo gigantesco. Hoy en día la maternidad es poco honrada. A veces los padres, las madres, a veces piensan que tener hijos es como perder el tiempo. Y en la Biblia era un sinónimo de bendición. Y no tener hijos era un sinónimo de maldición. O sea, desde los ojos de Dios, dice la Escritura, hace rato el texto que leía el hermano, dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de sus hijos. Era una bendición tener hijos. Era algo gigantesco, era lo mejor que te podía pasar en la vida. Si no tenías hijos, dice, pues realmente no cumpliste una parte de tu meta en la vida. Yo sé que no es todo, no es lo más importante es Dios, pero realmente cuando tenemos un hijo, tenemos la oportunidad de dejar una herencia, transmitirla a través de ellos a la siguiente generación. Entonces, criar significa llevar a madurez. Ahora, ¿en qué áreas? Las más importantes, disciplina. Y la palabra disciplina no significa vara. Disciplina significa orden. Disciplina significa dirección. Disciplina significa tener un propósito. Y amonestación del Señor. Es decir, Dios nos pide que criemos a nuestros hijos de tal forma que podamos llevarlos a la madurez, pero con un objetivo, que ellos puedan conocer y servir un día a Dios también. Porque si no hacen eso, gran parte de su vida se va a perder. ¿De qué sirve que un joven tenga gran talento, tenga una carrera, tenga una maestría, un doctorado, si va a ser un adúltero, un alcohólico, un drogadicto, si va a golpear a sus hijos, si va a maltratar a su esposa, si va a abandonar a su familia aunque tenga dinero? ¿De qué sirve todo eso? La educación académica no es la meta, pero lamentablemente en la cultura en la que vivimos, a veces los padres son tentados a sacrificar el carácter de sus hijos por una buena crianza académica, una buena instrucción académica. Con que mi hijo saque su título ya cumplió, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Crees que eso es todo? Estoy seguro que no. Hay mucho más que eso en juego. ¿Cómo entonces podemos llevar a madurez? Vamos a imaginarnos una mesa. Todos conocemos una mesa, ¿verdad? Una mesa tiene una tabla, que es la mesa como tal, y tiene 4 patas. Y cada una de esas patas tienen 4 conceptos de crianza o de madurez que son importantes. El primero es el amor, el segundo es la enseñanza, el tercero es el ejemplo y el cuarto es la disciplina. ¿Sí? Sencillo. 4 patas de una mesa. Una mesa, si le falta cualquiera de las patas, no funciona. Si tiene 3, no sirve. Tiene 2, menos. Y una no sirve para nada. ¿Sí? Entonces es amor, enseñanza, ejemplo y
disciplina. Esa mesa es una imagen que nos va a ayudar a entender lo que Dios espera que nosotros hagamos con nuestros hijos. Si le ponemos las 4 patas, la mesa va a ser útil. Si falta una de esas 4 y nos dejamos 3, si le damos a nuestro hijo mucho amor, mucho ejemplo, pero no le damos enseñanza ni disciplina, si tiene mucha disciplina, es muy rígido, tiene muy buenos hábitos, pero no le damos amor, puedes criar como un robot, una persona que hasta crezca amargada, porque lo criaron como soldado, ¿no? Sí, muy recto, muy limpio, se para a las 5 de la mañana, su cama está impecable, su cuarto impecable, pero cuando quieres hablar con él, el hombre está adusto, está amargado. ¿Por qué? Porque tanta disciplina, sin amor y sin ejemplo, ha desbalanceado su carácter y se ha hecho una persona dura, una persona adusta, una persona que juzga a todos porque eso no está limpio, eso no está bien. ¿Y qué pasa? Que esas personas tienden a alejarse de muchos, o los demás se alejan de ellos también. O al contrario, una persona con mucho amor, muy afable, con un carácter muy bonito, pero que no tenga ninguna disciplina, y que sea desordenado, y que sea sucio a lo mejor, y que no tenga hábitos, también es un problema. Tiene que haber un balance. Entonces, amor, enseñanza, ejemplo y disciplina. ¿Qué es el amor? El amor vamos a definirlo muy sencillo, es un estudio muy largo. El estudio que les voy a dar el día de hoy es un mini resumen de una serie de 8 estudios que yo compartí hace varios años, y solamente voy a tocar algunos puntos que son muy importantes, pero que la instrucción de los hijos yo pienso que es una enseñanza que todos los padres deberían llevar antes de tener hijos, para que sepan a qué le van a entrar. Así como cuando se casan los jóvenes, y a veces ya hasta que se casan se dan cuenta que se metieron en una situación difícil, y por falta de instrucción después dicen, no, pues ya no puedo. No, pues es que ya estás ahí, ya no te puedes echar para atrás, ahora tienes que seguir adelante. Es que si me hubieran explicado, es que si me hubieran dicho, pues sí, es que si hubieras buscado, si hubieras preguntado. Casarse no era nada más tener hijos y vivir juntos y qué bonito. Iba a haber muchas responsabilidades que a veces no se nos dijeron. Y ahí tienes una labor como padre, ¿verdad? Si tienes hijos, venlos preparando para las áreas de su vida que sabes que un día van a enfrentar, para que quizás no lleguen como tal vez tú llegaste cuando fue tu momento, si es que no tuviste el privilegio de una instrucción. Vamos a leer Colosenses 3:14. Voy a hablar muy rápidamente de estas 4 cualidades: amor, enseñanza, ejemplo y disciplina. Colosenses capítulo 3, verso 14. Este texto nos dice lo siguiente. En este caso, el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia acerca de cómo debían llevar a cabo ciertas instrucciones que él les estaba dando. Y les dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es un vínculo? Es un puente. Es un camino a través del cual tú llegas hacia otro lugar. ¿Sí? Entonces, el amor es un puente, es un vínculo que permite que tú puedas llegar al corazón de alguien. Si tú ves que alguien viene a ti con un cuchillo en la mano, por ejemplo, y no sabes su intención, te puede provocar miedo, ¿verdad? No sabes si es una persona que está cocinando y va a picar una verdura o viene hacia ti, no sabes. Pero si sabes que esa persona es un cocinero y viene vestido como chef y trae unas jitomates en la mano y el cuchillo en la otra, pues ya no te espantas, ¿verdad? Pues va a picar los jitomates. O sea, te das cuenta qué es lo que va a hacer. Es un ejemplo. Cuando hablo de amor hacia los hijos, quizá tengo que empezar diciendo qué no es amar a tus hijos, porque también son conceptos distorsionados que nos han dado desde que somos pequeños. Amar a tus hijos no es darles todo lo que te piden. Y sobre todo si tú vienes de una familia donde hubo carencias, uno de los errores más comunes que los padres suelen cometer es: a mi hijo no le va a faltar todo lo que a mí me faltó. Y entonces, si tú creciste con carencias y tu vida fue dura y te costó mucho trabajo adquirir lo poco que hoy puedas tener, dices, yo a mi hijo le voy a dar todo, y caes en otro error: hacer que tu hijo no valore las cosas porque todo se lo provees. No quieres que él sufra nada. Y no te das cuenta que lo que tú sufriste por las carencias formaron en ti un carácter.
formaron en ti una forma de valorar lo poquito que tienes. Y cuando un hijo crece dándosele todo, usualmente despilfarra, desperdicia, no es agradecido. ¿Por qué? Porque todo le dan. Y los padres piensan que por darles, los están amando. Esa es la razón de que muchos padres a veces prefieran emigrar hacia el norte y dejar a sus familias para darles dinero. Y la verdad es que, pues qué bueno que puedan progresar económicamente. Pero yo conozco muchos casos de familias donde los padres dejaron a sus hijos para darles una buena vida económica, pero se quedaron sin familia. Los hombres allá se buscaron otra familia, los hijos aquí crecieron sin padres, con dinero, sin dirección, a lo mejor con muchos bienes materiales, pero sin un padre, sin dirección, y después las vidas se les salen completamente de caos. No sirvió realmente, fue un mal negocio. Era mejor haber seguido comiendo a lo mejor frijolitos o lo sencillo que hubiera, pero estar juntos, estar en familia, criar a tus hijos, disfrutarlos. Y lo he visto no en uno, ni en dos, ni en tres casos, lo he visto en muchas ocasiones. No es un buen negocio. Amar a tus hijos no quiere decir que no los corrijas físicamente. Es que a mí me pegaron mucho cuando era niño, dices. Yo a mis hijos no les voy a pegar. Está bien, a lo mejor si te corregían con ira, pues no fue correcto. Pero tampoco quiere decir que la falta de esa corrección les vaya a ayudar. ¿Sí? Hay que tener un balance. Amar a tus hijos no es creerles todo lo que te digan bajo cualquier circunstancia. Los niños pueden aprender a manipularte desde una edad tan temprana como 1 año o 2 años de edad. Y pueden hacer que los padres sean literalmente sus esclavos en cierto sentido, cuando los padres piensan que amarlos es todo lo que me pida mi hijo se lo voy a dar. Ten cuidado. Dios te pide que los lleves a madurez, no que les cumplas todos los caprichos que tengan. Amar a tus hijos no es evitarles sufrimientos en todo momento y situación, ¿verdad? Creemos que a veces evitar que nuestros hijos tengan un poco de sufrimiento es amarlos y estamos evitándoles que formen un carácter. Amar a tus hijos no es darles besos y abrazos solamente, aunque es importante, no es llenarlos de juguetes, no es dejarlos en libertad para que decidan cómo emplear su tiempo, no es darles de comer todo lo que desean siempre, se van a destruir usualmente si se guían por sus apetitos. Tampoco es ponerse en contra de quien te dé malas notas o te dé un mal recibo del comportamiento de tu hijo. Y a veces los padres se ponen en contra de quienes les dan malas notas porque dicen, no es que mi hijo no es así, si es que los niños aprenden a cómo llenar la medida de nuestros ojos y se comportan diferente cuando no estamos, si no los conoces realmente. El amor no es sentimentalismo, no es alcahuetería, no es dejar hacer la voluntad de los niños, porque un niño solito, si tú lo dejas, se destruye, requiere la ayuda tuya. Y eso lo ves desde que el niño nace y sale de tu vientre. El niño es tan incapaz que si le dejas tú junto la comida, él se muere porque no puede ni alimentarse. Te está dando un mensaje Dios, ese niño necesita de ti para lo más básico. Si tú no lo das de comer, él se muere aunque tenga la comida. Si tú no lo cambias, él le da una infección en la piel porque su propia suciedad no la puede limpiar. Él no va a saber cómo hacer nada, requiere de ti. A diferencia de los animales, ¿verdad? La cebra, los caballos, las vacas que nacen y a las horas, algunos incluso a los minutos, ya están parados y pueden hasta correr. Y el ser humano necesita años enteros de su vida para poderse valer por sí mismo. 15, 20 años, ¿verdad? Y algunos a veces ni así, todavía. ¿Qué te está diciendo Dios? Ese niño requiere todo tu cuidado y tu atención. Y no solamente es darle de comer. Entonces, el amor significa darle a tu hijo una madurez y no es proveerle todas las cosas que requiere o que crees tú que necesita. El segundo punto es la enseñanza. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Enseñanza. ¿Qué es enseñanza? Por supuesto también la enseñanza secular. Que vaya a una escuela, ¿verdad? Si es la opción que tienes. Sobre todo si fuera una escuela cristiana, mucho mejor. Nuestros 4 hijos crecieron siendo educados en casa, no fueron a una escuela pública nunca, hasta que tuvieron edad ya que tenían principios, hasta los 15, 16 años, ya se les permitió ir a una escuela donde había contacto con otras personas sin una supervisión nuestra. ¿Por qué?
porque los primeros años de vida son los más importantes de tus hijos. Los primeros 5 años de vida, tu hijo va a recibir enseñanzas que van a formar el resto de su vida. Dice este texto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esencialmente, enseñar quiere decir instruir la mente de la persona, pero también enseñarle hábitos, pero también enseñarle valores, ¿sí? Su alma también requiere saber qué es bueno y qué es malo. Si tú no le enseñas a tus hijos lo que es bueno y lo que es malo, van a tomar los valores de la sociedad, que están completamente corrompidos. Estamos en una sociedad tan desubicada y tan corrupta que ni siquiera ya sabemos qué es un hombre y qué es una mujer. No era así hace 20 años. Hoy en día es una confusión terrible. Y los padres que no llevan a sus hijos a madurez desde su hogar, es muy probable que tomen uno de esos caminos de desubicación y desorientación hasta de su propia persona. Es vital que tú instruyas a tus propios hijos. Significa que tú enseñes preceptos o doctrina, que tú le vas a enseñar al niño lo que está bien y lo que está mal. No me importa que diga la SEP, no me importa que diga el presidente, no me importa que diga un partido político, me importa que dice Dios y me importa cómo mi hijo va a crecer un día y a dónde lo voy a llevar para la eternidad también. Es lo que a mí me interesa. Y tengo que crecer en mente con eso para no dejarme influir por las ideas que hoy en día son muy fuertes y quieren destruir a las familias. Significa que tú debes instruir a tu hijo para que él pueda saber exactamente hacia dónde tiene que dirigirse. ¿Qué va a hacer con su vida tu hijo? ¿Nada más es que tenga dinero? Yo les decía a mis hijos, si el único objetivo de la vida fuera tener dinero, pues pongan una clínica de abortos y se hacen millonarios en 3 años. Millonarios literalmente, pero eso, ¿qué va a dejar en tu vida? ¿Cómo te va a formar? ¿Vas a hacer tu dinero a costa de la vida de otros? Eso no está bien. Vas a cargar vas a hacer una carga en tu conciencia tal que nunca vas a ser libre de ella. La finalidad de la vida no es hacer ni tener dinero. Jesucristo dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero la sociedad materialista en la que ellos viven les dice que sí, que lo más importante en esta vida es que tengan dinero. Y es una corriente en la cual tú tienes que llevar a tus hijos a luchar en contra de ella. Porque si se dejan arrastrar, los niños se vuelven materialistas, se vuelven ambiciosos, codiciosos. Y dice la Escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero. La cual, dice, codiciando algunos, sufrieron toda especie de males. Entonces, implica enseñanza en su mente, pero también implica enseñanza espiritual, doctrina, guiar al niño en lo que ha de creer y la manera en cómo debe de hacerlo. Dios te lo entregó como una hoja en blanco. Tú vas a escribir en él lo que tú le vas a dar. Si lo dejas en blanco, alguien más lo va a instruir. A veces, no sé si reírme o llorar cuando veo padres que dicen: es que eso yo no te lo enseñé en la casa. Pues no, pero se lo enseñaron en la televisión. Lo vio en el internet. Lo aprendió con los niños con los que nunca supervisaste qué jugaban, qué hablaban, qué decían. Allí lo aprendieron. Y lamentablemente el hombre tiene una tendencia natural a aprender lo malo más rápido que aprender lo bueno. Y si tú a tu hijo lo dejas sin supervisión, si no revisas qué es lo que ve, qué es lo que oye, con quién se junta, qué tipo de personas son aquellas con las que convive, aun si son adultos, tu hijo va a ser influido. ¿Sabías que los seres humanos, todo lo que sabemos lo aprendemos por imitación? Todo. ¿Cómo aprendiste a comer? ¿Cómo aprendiste a caminar? ¿Cómo aprendiste a bañarte? ¿Cómo aprendiste a leer? Cualquier cosa que tú me digas que hoy sabes, dime una cosa que no hayas tú aprendido por imitación de alguien más. ¿No hay? Todo lo hemos aprendido por imitación. Si tus padres tuvieron cuidado de allegarte a personas útiles, honestas, con valores, aprendiste valores. Si no, quizá hoy tengas problemas en tu vida cuando vienes a escuchar la palabra de Dios, porque te das cuenta que hay muchas cosas en tu vida que no son correctas. Y así las aprendiste. Y no es que seas malo quizás en el sentido de que tú las quieras, sino que así te enseñaron. Es lo que sabes.
Por eso cuando uno viene a Cristo, a veces tenemos que ser reeducados también. La palabra de Dios tiene que darnos principios y valores correctos que a veces se contraponen totalmente a lo que aprendimos durante los primeros 20 años o 30 de nuestra vida. Ahórrale ese trabajo a tus hijos. Y desde hoy, instrúyelos, ¿sí? Como dice la Escritura, instruye y puedas darle a tu hijo instrucción, corrección a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La tercera pata de la mesa es el ejemplo. Es muy importante instruir. Obviamente, vamos a leer 1 Corintios 11:1. ¿Qué es el ejemplo? Bueno, el ejemplo es no pedirle a tus hijos que hagan lo que tú no estás dispuesto a hacer, ¿verdad? Los seres humanos somos de tal naturaleza que aprendemos más de lo que vemos que de lo que oímos. Y si te dicen 100 veces no fumes, no fumes, no fumes, si te dicen está mal fumar, te hace daño, destruye tu organismo, te va a dar cáncer, y la persona que te enseña fuma, aunque solo lo veas una vez fumar, te va a afectar más el ejemplo que te da que las 100 veces que te dijo no fumes. Y es más probable que tú fumes, aunque sepas que es malo, porque viste a través del ejemplo de otro lo que hacía. Dice este texto, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es una frase que yo creo que pocos podrían decir. Y Pablo les decía a los cristianos de esta iglesia en Corinto, imítenme a mí, así como me han visto que yo me he comportado, dice, háganlo así porque también yo estoy imitando a Cristo. Y el apóstol no decía, bueno, es que yo soy hombre y pues yo me equivoco y yo también soy pecador y pues si me ven un día tomando, bueno, no se fijen en mí, ustedes imiten a Cristo. Si un día me ven ahí peleándome en la calle, agarrándome con alguien, insultándolo, ustedes no me vean a mí, vean a Cristo. No, él dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y lo comento porque hoy en día, lamentablemente en muchas iglesias yo he escuchado a personas, ¿verdad?, empezando por los curas, lamentablemente, que dicen, pues yo también soy hombre, aquí soy sacerdote, pero cuando me bajo, yo ahí me quito la sotana, me quito todo, y yo también soy hombre igual que ustedes, y venga la cuba, y venga el baile, y venga lo que venga, porque yo soy hombre. Entonces, ¿el ejemplo que das cuál es? ¿Qué entiende la gente cuando ves? Pues puedo ir el domingo a la iglesia, y luego en la semana vivir como yo quiera. Pues como el cura. Como el pastor, ¿no? Que dice, no me veas a mí, ve a Cristo, ¿no? Pablo decía, imítame a mí así como yo a Cristo. ¿Y eso qué nos deja ver a nosotros? Que si queremos criar a nuestros hijos correctamente, también ellos necesitan un ejemplo de parte nuestra. ¿Quieres que tus hijos amen a Dios? ¿Sabes qué tienes que hacer? Amar a Dios tú. Si tú no amas a Dios, tus hijos no van a amar a Dios. No lo esperes, o sea, ¿quién cosecha manzanas y luego espera naranjas? Si cosechaste manzanas, si sembraste manzanas, vas a cosechar manzanas. ¿Quién espera higos de los abrojos? ¿Verdad? Dios lo decía también. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que la instrucción de nuestros hijos es un compromiso completo. Quiero que mi hijo sea bueno, pues yo tengo que ser bueno también. No puedo enseñarle que él sea bueno y yo voy a vivir haciendo lo malo, porque ellos van a aprender más de mi ejemplo que de mi instrucción. En Efesios 5:1, vamos a leer otro texto más. Efesios 5:1. Dice la Escritura, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense, ahora aquí el mismo apóstol Pablo se está dirigiendo a la congregación y les dice, imiten a Dios como ¿qué? Como hijos amados, como hijos que han aprendido de Dios, imiten a Dios. ¿Y cómo vas a imitar a Dios? Pues no es que uses sandalias o que te pongas una túnica, es que sigas los preceptos que están en la Escritura. Entonces, un niño necesita no solamente amor, qué bueno, abrazos, besos, darle de comer, atenderlo, suplirlo, enseñanza, sentarte con él, hablarle, decirle, enviarlo a la escuela, si es tu opción, está bien, supervisándolo, pero también necesita ejemplo.
Necesita ver de alguien qué es lo que tú esperas que haga. Tú le dices a una persona, lava los trastes, y cada vez que los lava, lo regañas porque lo hizo mal. Lo que tienes que hacer es tú lavarlos primero, enseñarle cómo quieres tú que queden, y después decir, mira, así como los dejé, así quiero que tú lo hagas. Dice, ok, ya, ahora sí ya entendí. Es que yo no me imaginaba cómo era, pero ahora que tú ya me enseñaste, ahora sí ya sé qué esperas tú de mí. Eso es lo que un niño necesita. Y a veces los padres, cuando no somos claros en lo que enseñamos, podemos provocar a ira a nuestros hijos porque les estamos exigiendo algo para lo cual no les estamos proveyendo lo necesario. Será como mandar a tu hijo a la escuela y no le das un cuaderno y no le das una pluma, un lápiz. Y luego quieres que te diga qué aprendió, pues ya no me acuerdo. ¿Y por qué no te acuerdas? Pues es que no llevaba cuaderno. ¿Qué vas a decir? Pues ¿quién tenía que darle el cuaderno? Pues tú. Entonces lo necesitamos. Es importante el ejemplo. ¿Quieres que tu hijo sea una persona honesta? Pues sé honesto tú. ¿Quieres que tu hijo no mienta? Pues no mientas tú. ¿Quieres que tu hijo sea fiel? Sé fiel tú. ¿Quieres que tu hijo sea una persona bien portada? Pórtate bien tú, ¿verdad? Si no, van a aprender más del ejemplo, te lo recalco. Van a aprender más de los gritos, van a aprender más de los enojos, van a aprender más de las buenas palabras que les podamos decir, porque el hombre está naturalmente inclinado, es lo que le llaman algunos pecado original. El pecado original no existe, ¿sí? Es un concepto, una doctrina incorrecta de la Escritura, en donde mal interpretada de la Biblia, quiero decir, donde dicen que los humanos traemos un pecado cuando nacemos. ¿Qué pecado? El pecado en la Biblia es una acción voluntaria que una persona, con uso del conocimiento y que sabe lo bueno y lo malo, decide hacer. Eso es el pecado. ¿Qué pecado comete un niño? No, pues es que traen el pecado de Adán. ¿Y cuál es el pecado? Pues la desobediencia. ¿Y por dónde se le pasó el pecado al niño? ¿Por la sangre? ¿Por los genes? Si ese niño no desobedece y sabiendo lo bueno y lo malo no hace lo malo, no trae ningún pecado. Lo que sí tenemos es una tendencia natural a hacer lo malo. Si tú dejas a un niño sin que le digas nada y ve a otro niño arreglando las cosas, ordenando su cama, y es el único ejemplo que tiene, lo va a imitar. Pero si tiene a un niño que está haciendo eso bueno, y tiene otro niño que está gritando, aventando, golpeando a otro, es más fácil que él aprenda lo malo a que aprenda lo bueno. Eso es una tendencia nada más, no es un pecado. Y el último concepto, la cuarta pata de la mesa, que es la llevar a madurez, es la disciplina. Este concepto es difícil de digerir porque tenemos a veces no un concepto correcto nosotros mismos de lo que es justo. Y eso nos dificulta aplicar disciplina con nuestros propios hijos. Puede haber dos extremos incorrectos. Uno, el de aquellos a los cuales sus padres fueron excesivamente duros. De esos padres que hasta por mirarlo mal, te agarraban con la reata o con el palo y te lo quebraban y te pegaban sin misericordia. Y también hay el extremo de aquellos que tuvieron padres completamente laxos, que les daban todo, que nunca les pusieron una mano encima, que todo lo que decían estaba bien. Y son dos extremos peligrosos porque ninguno es correcto, ¿sí? Y también a veces está el de aquellos padres que procuraban hacer lo recto, pero usaban la disciplina como una válvula de escape para sus frustraciones. Es decir, que disciplinaban a sus hijos no cuando lo requerían, sino cuando los padres estaban frustrados. Por sus propias frustraciones o porque veían que no daba resultados su instrucción en sus hijos, se desesperaban y como escape, pues agarraban la vara y vámonos al que estuviera enfrente. Y eso no es correcto. Eso no es disciplinar. Vamos a leer Proverbios 19:17. La disciplina en la Biblia no tiene la finalidad de lastimar. Nunca tuvo esa finalidad, no es herir. La disciplina no es punitiva, no tiene la función de generar daño por sí misma, tiene un propósito. Dice este texto, Proverbios es 29:17. 29:17 de Proverbios dice la Escritura: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría
a tu alma. Este texto nos dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Aquí tenemos un problema. ¿Qué quiere decir corregir? Muchos se imaginan agarrar la chancla o la vara o el cinturón y no significa eso, ¿sí? De hecho, quiero comenzar cuando hablo de la disciplina diciéndote que es la última de las opciones que debes tomar para con tus hijos. Y hablando de la disciplina física, porque disciplina va mucho más allá de corregir. Disciplina es enseñar horarios. Disciplina es enseñar objetivos. ¿Por qué te alimentas de la forma que te alimentas? ¿Por qué esto no y por qué esto sí? También eso es disciplina. No solamente es dar vara, ¿sí? También la implica. Pero la vara física, la corrección física de un hijo es la última opción que un padre debe utilizar cuando las 3 anteriores no funcionaron. Si ya aplicaste las primeras 3 de la manera correcta y aún así el niño o la niña es voluntariosa, es obstinada, es rebelde con todo lo que ya se le dio, puede ser momento que requiera disciplina física. No antes. No por frustración, no porque ya me cansaste, no porque ya me harté, eso no funciona. Y esa es la causa por la cual muchos padres dicen la disciplina no funciona. Yo a mi hijo lo molí a golpes y mira, se hizo un borracho. Pues se hizo un alcohólico porque nunca le diste amor. Pensaste que la vara era mágica y que iba a corregir todas tus faltas de amor, de enseñanza y de ejemplo. Te veía moler a tu esposa a golpes, ¿qué esperabas tú que le iba a hacer? Pues hizo lo mismo cuando se casó, porque eso fue lo que aprendió. Aunque tú le dijeras que estaba mal, que a las mujeres no se les pegaba, te veía a ti golpear a su madre y creció en amargura contra ti. Y está amargado y una forma de demostrar su frustración fue volverse al alcohol porque no conoció otra cosa, o a las drogas. Y muchas veces no es que el niño me salió mal, dicen. Y los padres se imaginan como que el niño es como esas bolitas de chicle que le metías una moneda, le dabas vuelta a la maquinita y te salía la maquinita. ¡Ay, me salió uno rosa! Me salió uno verde. No, los hijos no salen. Tú escribes sobre ellos. Son hojas en blanco. Pueden tener tendencias, sí, cierto. Algunos niños vienen con un carácter muy noble, muy dócil. Ya de natural. Otros son más rebeldes, voluntariosos, ya de natural. ¿Ok? En unos hay que trabajar más, en otros quizás sea más fácil. Los varones suelen ser más complicados. Yo tuve un hijo y tuve 3 niñas, pero mi hijo único era como si tuviera 3 niños. Y con las niñas no batallé mucho, porque son más dóciles. No es que salió malo, simplemente había que trabajar de forma diferente. Y tus hijos, así como los dedos de una mano, aunque todos son de la misma mano, también todos son diferentes. Y lo que te funcionó para el primero no te funciona para el segundo. Y lo que funcionó para el segundo no funciona para el tercero, ni ese funciona para el cuarto. Porque no son idénticos, todos son diferentes. Y para todos necesitas la sabiduría de Dios para poderlos guiar adecuadamente. Los moldes no funcionan. Las recetas no sirven. Los consejos, por más buenos que sean, si no provienen de la palabra de Dios, no le van a dar descanso a tu alma. Entonces, que sea importante comprender que la disciplina en la Biblia es algo preventivo más que correctivo. No es le pego porque ya no aguanto más, no es porque necesita esto para que su carácter no se corrompa, no se deforme. Quiero prevenir un daño y por eso lo corriges. Estoy mirando a futuro que este niño que ahorita me está pidiendo un carrito y que se está revolcando en el supermercado, ahorita quiere un carrito, ahorita quiere una muñeca. Al rato va a querer un hombre o una mujer. Y se va a encaprichar también. Y si de chiquito no lo corregí cuando quería el dulce, cuando quería el juguete, bueno, lo voy a corregir cuando tenga 15 o 17 años. Ya no voy a poder. No voy a tener fuerza. Pero ¿cuántos padres qué hacen? Tienen el berrinche, ¿qué hacen? Ya, toma, cállate. Y simplemente dejan al niño o a la niña sin corrección y no le proveen esa salida a su alma. Sí, hoy es una cosa pequeña. No lo corrijas. Después no vas a poderlo controlar. Te va a llevar a ti mismo y te va a arrastrar y no vas a tener la más remota idea de qué hacer con tu propio hijo. Para eso es la disciplina. Por eso dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Eclesiastés 8, verso 11. Vamos a ver varios textos referentes a este punto. Eclesiastés 8, versículo 11. Este texto es muy importante.
por cuanto no se ejecuta luego, la palabra luego significa inmediatez, sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal, dice la Escritura. ¿Qué te dice Dios? Algo muy importante que muchos padres ignoran. Ejecutar la sentencia. Sentencia está hablando en un lenguaje un tanto jurídico, ¿verdad? Una sentencia es la que aplica un juez sobre alguien que fue probado que es un delincuente o una persona que rompió o quebrantó la ley de alguna manera, y dice que esa sentencia debe aplicarse luego, y luego significa inmediatamente. Y es importante cuando sabes que un niño requiere la corrección, no decirle te voy a pegar, te voy a castigar. El niño ya sabe cuántas veces le vas a decir antes de que realmente lo castigues, y te va a manipular sobre eso. Y los padres piensan que esa amenaza les va a ayudar a que sus hijos hagan, no les va a servir para nada. Lo que tú no sabes es que tu hijo ya va adelante de ti. Y él es el que está llevando las riendas, y él es el que lleva la sartén por el mango. Y él es el que te está educando a ti, y él es el que te está enseñando lo que él quiere. ¿Sí? Dice la Escritura que cuando se requiere esa sentencia debe aplicarse luego, porque si no se hace luego, si se hace después, ¿qué pasa? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos como dispuesto. O sea, dice, ya me la sé. Ya sé que lo hago, me va a decir una vez, me va a decir dos, y a la tercera ya lo hago para que no me pegue. Ya aprendí que son 3 veces. Pues no, debería ser a la primera. ¿Sí? ¿Quién le enseñó que son 3 veces? Pues tú se lo enseñaste. Y lo aprendió perfectamente. Si le enseñaras igual que es a la primera, lo aprendería, que cuando le dices algo tiene que hacerlo. No hasta que él quiera, no hasta que ella decida. Se dispone su corazón para hacer el mal, y el problema es que ese mal puede ser no obedecerte en traerte un jitomate, ¿verdad? Pero luego puede ser en decir, yo no quiero buscar a Dios. O yo quiero buscar a este hombre, a esta mujer, me quiero casar con él, con ella, ¿verdad? O yo quiero estudiar esta carrera, o yo me quiero poner un tatuaje, ¿verdad? O yo quiero ponerme un piercing, ¿por qué vas a decirme tú que no? Tú no les diste valores, si tú no corregiste desde que eran pequeños eso, después no vas a poder ya corregir ni instruir. Entonces, es un principio de cómo tratar a los hombres. La disciplina debe ser preventiva y la disciplina correctiva ya es como que la última opción. Es la última opción. Proverbios 29:15, otro texto más. Y voy a estar recalcando que la corrección y disciplina no significa vara, literalmente. ¿Sí? La vara es la última opción. Puedes coser a tus hijos a varazos y no van a ser mejores por eso. Al contrario. La vara y la corrección dan sabiduría, ¿sí? Cuando hay amor, instrucción y ejemplo, la vara y la corrección dan sabiduría. Vamos a verlo siempre en ese contexto. Si sacamos el texto fuera del contexto, nos va a decir algo que Dios no nos quiere decir, ¿sí? Mas el muchacho consentido, ¿qué dice? Avergonzará a su madre. Y es lo que vemos constantemente. ¿Cuántos padres hoy son terriblemente avergonzados por el comportamiento de sus hijos? Personas importantes y personas no importantes. Gente estudiada y gente no estudiada. Científicos, como te decía hace un rato, ¿verdad? Eso que te digo no es un invento. Hubo un científico que era, fíjate, era una persona que tenía un papel importante en la NASA, en Estados Unidos, y en un momento él decidió dejar su trabajo. Era un directivo de la NASA, era director de vuelos espaciales, no me acuerdo cuál era el cargo, era un cargo muy importante, era de los que hablaban con el presidente. ¿Y sabes qué dijo él? Y fue una noticia, está en internet, ya de varios años. Dijo, no estoy criando a mis hijos correctamente, se me están desbalagando. Y es porque no tengo tiempo para dedicarles por este trabajo tan absorbente. Dejó su trabajo en la NASA y se fue a criar a su hijo a su casa. Él dijo, mi esposa no puede criar a mi hijo varón, que es algo muy común también. Para una mujer es muy complicado criar a un hijo varón. El varón requiere la figura paterna, forzosamente. Y dejó su trabajo en la NASA y se fue a su casa. Obviamente era un hombre cristiano,
Por eso dijo, ¿de qué me sirve mandar cohetes a la luna si mi hijo lo estoy mandando al infierno? Por falta de dirección y de cuidado y de atención mías. ¿Y de qué me va a servir dejarle una cuenta de banco nutrida y gorda si mi hijo se pierde y no tiene valores? Y se fue a criar a su hijo y dejó su trabajo en la NASA y consiguió otro trabajo que le permitiera tener tiempo para dedicarse, porque él ya veía que ya era una situación de vida o muerte en su casa en particular. Su hijo era un adolescente. Es un ejemplo, ¿ok? La vara y la corrección dan sabiduría. ¿A quién le van a dar sabiduría? A tu hijo, ¿verdad? Pero el muchacho consentido, al que no se le da vara, al que no se le da corrección, va a traer vergüenza sobre su propio padre, sobre su madre. La vara sola no es la solución, solo es parte, ¿verdad? La vara mágica, muchos grupos religiosos piensan que entre más vara le des a un niño, más obediente va a ser, y no es cierto. Un niño requiere amor, instrucción, ejemplo, y después la disciplina. Y por último, la vara física. Al final ya, cuando se agotaron los primeros 3, ahora sí ya. Y créeme que pocos padres pueden realmente decir, ahora sí ya merece, porque a veces la vara debería ser más bien para los papás y no para los hijos. Ellos son los que necesitan ser corregidos, porque a veces tú mismo no fuiste criado correctamente. Y si tú no fuiste criado correctamente, ¿qué dijimos hace un rato? ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Por el ejemplo. Y si a ti tus padres te criaron mal, ¿sabes qué va a ser lo natural que tú hagas? Que críes mal a tus hijos también. Ya, sin que hagas nada los vas a criar mal, porque a ti te criaron mal. No te dieron el amor necesario, o no de la forma correcta, no te instruyeron, no te dieron principios de vida, no te dieron ejemplo tampoco, tienes muy malos ejemplos en tu mente grabados, y tienes que desechar todo eso. Si tú no vienes a Cristo, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos? Lo natural es que esa cadenita se vuelva a repetir otra vez. Y veas con dolor, y parece hasta como una maldición, ¿verdad? Lo mismo que le pasó a la bisabuela, fue lo mismo que le pasó a la abuela, lo mismo que le pasó a la hija, y lo mismo que le pasó a la nieta. Y parece una cadena de eventos, y no es una maldición, es una cuestión natural. Hay una correlación entre ello. Efesios 6:4 otra vez. Texto que vimos hace un momento. Efesios 6, versículo 4. Dice la Escritura en este texto, lo leímos hace un rato, Efesios 6, 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué provoca ira a tus hijos? El no criarlos en disciplina y amonestación. No los crías de la forma adecuada, pero luego les exiges que se comporten como si los hubieras criado de la forma adecuada. ¿Qué le provoca eso a los hijos? Amargura. Les provoca ira, ¿verdad? O cuando abusas de tu autoridad. Pues sí, está mal esto que hago yo, pero yo lo hago porque yo soy tu padre. Y le das un ejemplo contrario al que le estás pidiendo, lo estás llevando a la ira. Estás abusando de tu autoridad. Como tú eres papá, como tú eres mamá, ellos no te pueden exigir a ti, entonces te pones detrás de ese bulto que es tu autoridad para pedirles que ellos hagan algo diferente a lo que ellos van a aprender, lo que tú haces, no lo que les dices. Y van a aprender que el día que ellos tengan autoridad, pues también la van a mal utilizar para manipular a los que están debajo de ellos. Terrible. ¿Cómo está siendo gobernado nuestro país? Pues véanlo, ¿sí? Véanlo. Entonces, ten cuidado cuando tratas con tus hijos, porque son seres eternos, creados a la imagen y semejanza de Dios, y son además herencia de Dios, no lo olvides. Los hijos que tienes son de Dios. Los tienes prestados un tiempo. Se van a ir de tu casa. Y tú vas a tener tiempo después de mirar si hiciste bien o si hiciste mal trabajo con ellos. Y si quieres hacer un buen trabajo, hoy que tienes tus niños, yo sé que hoy hay muchos niños que están aquí, no he visto cuántos son, pero hoy, sobre todo estas instrucciones se aplican de manera amplia a hijos menores de 12 años, porque todavía puedes moldear y puedes todavía criar. Puedes recuperar mucho tiempo si te vuelves a Dios, ¿sí? Entonces, muy importante. Vamos a leer Marcos 10:14. Otra instrucción que nos da la Escritura. Marcos 10:14.
Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esta es una palabra que bien se puede aplicar a todo padre. Lo primero que Jesús se indignó fue porque impedían que los niños se acercaran a él pensaban los discípulos de Jesús que le iba a ser molesto a él, que un niño me quite el tiempo, no, niño, hazte para allá, no. Jesús se enojó, se indignó y dijo: ¿sabes qué? Deja a los niños venir a mí. No se lo impidas, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, esta declaración de Jesucristo es mucho más amplia cuando la aplicamos a los padres, porque esto pareciera más bien un mandato para los padres: deja a los niños venir a mí. ¿Qué cosa les impide a los niños venir a Cristo? La falta de instrucción, la falta de ejemplo, la falta de disciplina, la falta de amor. Les estás impidiendo. Y no es que los mandes a la iglesia. A veces otro error que cometen los padres, en este caso padres que tienen religión, pues es que para eso lo llevo a la escuela dominical, para que ahí le enseñen. No, tú eres el responsable de tu hijo espiritualmente. No es responsable ni el pastor ni el maestro de escuela dominical. Ellos solamente te van a ayudar. Un día a la semana, 1 hora o 2 horas, ellos van a darle una instrucción, pero tú deberías darle en tu casa esa instrucción a tus hijos. ¿Cuándo? Todo el tiempo que lo necesiten. Y la Biblia nos parece demostrar que es algo diario, porque de los tales, dice, es el reino de Dios. Ahorita que son niños, déjalos ir a Cristo, llévalos, acompáñalos, ve tú junto con ellos, porque cuando dejen de ser niños, ya ellos no van a querer venir a la iglesia. Ahora que quieren ir y que tú a lo mejor no los traes o batallas, ay, no me quiero levantar. Mira, si no aprovechas ahorita que ellos quieren venir. Los niños naturalmente son, aunque tienen una tendencia a lo malo, a buscar imitar lo malo, también los niños fácilmente pueden buscar y tienen una tendencia a buscar lo espiritual. Yo antes de ser predicador, antes fui maestro de escuela dominical. Y los mejores personas para predicarles son a los niños, porque entienden todo y a la primera lo entienden. Y con los adultos no. Los adultos hay que batallar, hay que picar piedra, traen prejuicios, traen ideas, traen nudos en la cabeza ya hechos. Es bien difícil que comprendan el evangelio. Pero los niños entienden todo. Las mejores alabanzas son las de los niños. Que los niños se meten rápido a adorar a Dios. Y la presencia del Espíritu Santo desciende con tanta facilidad. Y con los adultos no es así. Los niños, dice, de ellos es en tiempo presente el reino de Dios. Si no aprovechas la edad en que tus hijos tienen la natural tendencia a acercarse y entender a Dios, si no los instruyes, si no les das principios, si no los enseñas a amar a Dios, que es el primer mandamiento de todos, va a llegar la edad en la cual ellos ya digan, no, ya no quiero. Y te vas a dar cuenta cuánto necesitan ellos aprender a amar a Dios para ser librados de todas las tendencias y las corrientes que en este mundo los buscan empujar a otro lado. ¿A qué edad los niños dejan de ser niños? Varía mucho de acuerdo a las costumbres, a la educación que tú le des a tu hijo, pero hay un consenso general entre los 11, 12, 13 años. Un niño ya adquiere conciencia de lo bueno y de lo malo y es cuando ya puede pecar delante de Dios, ¿sí? Entonces tienes un lapso muy grande de 11, 12 años para instruir a tu hijo, para escribir sobre de él lo que tú quieras, bueno o malo, y lo van a adquirir y lo van a aprender, quieras o no quieras, y si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Si no dejas que Dios eduque a tus niños, pues lo va a hacer el diablo. A través de la televisión, de los ejemplos, de las compañías, de la escuela, de la educación. Tú vas a decidir a quién le vas a dejar a tu hijo que pueda ser educado. Ser padre implica, ¿verdad? Entonces, conocer tú mismo a Dios para poder llevarlos a ese mismo Dios. ¿Qué es criarlo en disciplina? Bueno, requieren instrucción espiritual, ayudarlos a conocer a Dios, asunto que cuando son pequeños es muy sencillo. No ocupas batallar mucho, es bien fácil que tus hijos crean en Dios, porque son hojas blancas. Tú vas a escribir sobre ellos, mira, Dios creó todo. Ya está, ya lo entendieron, no ocupas hacer nada más. ¿Sí?
ya está listo. No hay prejuicios, no hay pecados. Para ellos Dios simplemente es, no hay teología que enseñar, pues la creación misma da abundante ejemplo de ello. De hecho, se necesita más fe para creer que Dios no existe que Dios existe. Es mucho más sencillo. También incluye dar la instrucción bíblica, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Todo eso tienes que enseñarle a tu hijo. Si no van a pensar que Dios es la energía, ¿no? Como la luz, o pues, ¿qué es Dios? ¿No? Alguien impersonal, ¿no? Es un ser pensante, que respira, que piensa, no es como tú, no es como yo. Vamos a leer Deuteronomio 6:4, uno de los textos más sagrados que los judíos, o sobre el cual los judíos construyeron su cultura y su nación. Deuteronomio 6, del 4 al 9, que es al mismo tiempo una declaración, pero también es una enseñanza e instrucción para nosotros. Dice este texto: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sabías que en el tiempo que se escribió esto y que Dios se lo reveló a Moisés, todos los pueblos eran politeístas, creían en muchos dioses? Pero Dios le dijo a Moisés: mira, nuestro Dios es uno. Uno y solamente, no hay más. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es para ti. ¿Qué te pide Dios? Que solamente es uno, que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no solo es para ti. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, número 1, sobre tu corazón. Es algo que tienes que guardar y cumplir, pero de corazón, no por fuerza, no porque te mandaron, no porque te obligaron. Tiene que ser de corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano. O sea que todo lo que hagas tiene que estar imbuido de este principio, de ese amor a Dios, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué tienes entre tus ojos? Está tu mente, tu cerebro, que tu mente, que tu corazón, que lo que tú, así como tus ojos solamente pueden ver una cosa, que tu meta sea servir y agradar a Dios, como frontales entre tus ojos. Verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa. Los postes eran lo que le daban en la cimenta. Así como las columnas sostienen esta edificación, que lo que sostenga tu casa, los principios sobre los cuales edifiques tu casa sean los principios de la palabra de Dios, y también en tus puertas. Que lo que entra a tu casa sea lo que Dios aprueba, y lo que no, le cierres la puerta porque eso Dios no lo aprueba. Eso significa todo eso. O sea, es toda una enseñanza. En 5 versículos Dios te declara quién es, te enseña lo que pide de ti, pero también te enseña lo que Él espera que hagas con tus hijos, y te lo dice de manera detallada. Vamos a volver al versículo 7. Las repetirás a tus hijos, y para repetirlas pues tienes que no solamente repetirlas por repetirlas, ¿verdad? Un perico puede hacer eso, un audio grabado puede hacer eso. No, se refiere que tienes que meterlas al corazón de la vida de tus hijos. ¿Cuándo? En tu casa. Ahí van a estar la mayor parte de su vida, ¿verdad? Los primeros años de vida. Pero también cuando vas por el camino. Vas a utilizar los ejemplos que veas. Vas a utilizar los buenos y los malos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ves en la carretera. Yo me acuerdo muchas veces, yo he viajado muchísimo por carretera por causa del ministerio en el cual Dios me ha colocado. Y viajamos mucho, y viajé muchos años con mi familia. Mis hijos se llevaban a la escuela con ellos. Y espiritualmente los primeros 15 años de su vida viajábamos juntos a todos lados. Y vimos muchos accidentes. Y mucha de esa gente que se mataba en automóviles estaba alcoholizada. Era una enseñanza. Mira, hijo, mira, hija, esas personas que se accidentaron por no honrar a Dios, terminaron así. Así acaban las personas cuando no honran a Dios en este caso. A veces pasa también con gente justa, pero en ese caso no era así. ¿Sí? Era una enseñanza en el camino. ¿Cuándo? Y al acostarte. Que sea lo primero, pero también que sea lo último que le hables a tus hijos. Y cuando te levantes también.
No es que todo el día les estés hablando, ¿verdad? Tienen que comer, tienen que estudiar, tienen que hacer qué hacer, sino más bien que sea lo primero y lo último que en tu vida estén en tu casa. Entonces, es una instrucción de lo que Dios espera de ti. Y por supuesto, para que tú puedas hacer esto, tienes primero tú que creerlo y vivirlo. De otra forma, ¿cómo se los vas a enseñar? No puedes, no vas a poder hacerlo. Oye Israel, verso 4 otra vez, aquí de Deuteronomio 6:4. Oye, en hebreo, Shema Israel es quizá el texto fundacional de la nación hebrea. Es la base de la teología judía y quizá el texto más importante para un judío actualmente. Lamentablemente, no entendieron el texto, no recibieron a Jesús el Mesías, y cuando dice que va a estar como frontales entre sus ojos, ¿sabes qué hicieron? Se pusieron una cajita de madera y le pusieron adentro un escrito y traen ahí colgado, amarrado en la cabeza, una cajita con estas palabras ahí. ¿Y sabes qué hicieron? Cuando dice que las llevarás en tu mano, se ataron una cuerda de piel y llevan en su mano aquí arriba una cajita que se llaman filacterias y piensan que así están cumpliendo el mandamiento. Y para ponerlas en los postes de su casa, en las columnas de su casa, hicieron el texto y lo clavaron o lo tallaron dentro de la columna si era de madera, y en sus puertas también lo pegaron. No entendieron el texto. No era hacer eso, era enseñarles a tus hijos. Era que la base de tu vida sea esto que te estoy enseñando. Qué importante es. Quiero concluir en Marcos 12, verso 28 y 29. Último texto que vamos a leer. Estamos dándonos cuenta que instruir a nuestros hijos es todo un reto. Es una labor titánica. Es una labor que muy pocos pueden realizar de manera satisfactoria, porque muy pocos se acercan a Dios a buscar su ayuda. Si te acercas a Dios, y dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y le será dada. Y si tú buscas esa sabiduría para llevar a tus hijos a Cristo, Él te la va a dar. Te la va a dar con toda seguridad. Dice la Escritura, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, y fíjense cuál texto va a citar, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué repitió Jesús cuando este hombre le preguntó cuál era el primer, o sea, el primero en importancia de todos? Citó Deuteronomio 6:4. Mira, el más importante de todos es este. Número 1, entiende, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No vas a adorar ni imágenes, ni esculturas, ni nada que los hombres hagan, porque Dios es espíritu. Verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y aquí el Señor Jesús agrega una palabra que no está en Deuteronomio, y con toda tu mente también. Tu mente, tu capacidad intelectual debe estar puesta al servicio de Dios, porque Él te dio tu mente. Él te dio el raciocinio, estás creado en la imagen y semejanza de Él. Dice, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, le dijo el Señor a este hombre. Y si seguimos leyendo, versículo Marcos 12, versículo 31, y el segundo es semejante. Está bien, tienes que amar a Dios, pero el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes que la palabra prójimo quiere decir el próximo, el que está más cerca de ti? El que tú puedes hacerle el bien, el que está a la mano para que tú hagas lo que Dios te pide. ¿Y sabes quién está más a la mano? No hay nadie más a la mano que tu familia. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ellos son los primeros que debes amar. Cuando Noé predicó, y predicó durante 120 años que iba a venir un diluvio, nadie le creyó. Pero ¿sabes quiénes subieron al arca con él? Toda su familia. Sus 3 hijas, sus 3 yernos, él y su esposa. Y aunque el resto del mundo no quiso oír la palabra, su familia se salvó. Y muchos lo consideran el evangelista más exitoso porque pudo salvar a toda su familia. Muchos no oyeron, responsabilidad de ellos. Se les dio el mensaje.
El arca estuvo abierta. No creyeron. Son responsables. Pero la familia de él subió juntamente con él. Entonces, el segundo mandamiento, ya que amaste a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, ahora Dios te pide que ames a tu prójimo. Y hoy que estamos en este día, que estamos queriendo celebrar el Día del Niño, pues yo lo quiero aplicar a tus hijos. Tus hijos necesitan esa dirección. Y nadie más se las va a dar. Si tú no se las das, nadie se las va a dar. Porque tú eres el que tiene la autoridad sobre ellos. Dios a ti te concedió la autoridad durante unos años, porque ellos un día van a llegar a la mayoría de edad y se van a emancipar a los 18, y después te van a decir, ya no puedes, ya, respétame, no te metas en mi vida. Te van a decir. Y no vas a poder decirles que no, porque sí es cierto. Llegaron a una edad, aunque obviamente si están bajo tu techo, así como yo a veces les he dicho a mis hijos, ¿quieres hacer lo que tú quieres? Bueno, cuando pagues tu renta, cuando pagues tu luz, cuando pagues todos tus gustos, tengas tu casa y puedes tú hacer lo que tú quieras. Pero mientras vivas bajo mi techo, yo voy a poner las reglas aquí. Aunque tengas 25, aunque tengas 30 años, no importa. El día que no te guste, te puedes ir, ya eres adulto. Pero si eres adulto para querer libertad, también debes ser adulto para tomar la responsabilidad que implica tomar esas decisiones. Pero mientras estés bajo mi techo, vas a hacer lo que yo te diga. Y si no te gusta, la puerta no tiene seguro. La puedes abrir cuando quieras. ¿Sí? Entonces, amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, pero el segundo es semejante. ¿Por qué es semejante? ¿Por qué es tan importante como el primero? ¿De qué te sirve decir amo a Dios si ese amor no se traduce en algo visible? ¿Y cómo se van a dar cuenta otras personas que tú amas a Dios? Cuando amas a tu familia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero y las lenguas y la venida y el rapto y... Mira, no hay otro mandamiento mayor que estos. Si no cumples estos, aunque cumplieras todos los demás, lo cual es imposible, de nada serviría porque esto es lo más importante. Lo que Dios demanda en primer lugar en tu vida. Y entonces el escriba, vamos a seguir leyendo, es interesante lo que él dijo, versículo 32. Los escribas eran personas eruditas en la escritura. Su vida se dedicaba a transcribir la Biblia. O sea, que eran personas que sabían lo que hablabas. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, verso 33, y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Verso 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Estás entendiendo correctamente? Más que hacer sacrificios y sacrificar corderos y quemar incienso y todo lo demás que es bueno y es correcto, no es malo, pero si esto no se cumple, lo demás no vale. Esto es más que todos los holocaustos y sacrificios, y lo dijo un hombre que estaba y vivía en una cultura en la cual giraba alrededor de la sinagoga, en la cual se basaba en los holocaustos y los sacrificios. Y él entendió, si yo no amo a Dios y amo a mi prójimo y amo a los míos, de nada me sirve todo lo demás. O Pablo lo decía de manera más clara, si entrego mi cuerpo a ser quemado y doy todos mis bienes, pero no tengo amor, nada soy. Soy como címbalo que retiñe, como la guitarra que suena las cuerdas, y qué bonito sonó la guitarra, ¿verdad? Hace rato, pero ya dejó de sonar, se acabó. Pero la vida del que cumple esto resuena hoy y resuena después que falta en esta vida y va a resonar por la eternidad también, porque Dios lo va a recompensar. Y la recompensa que va a tener es que va a poder ver el fruto de su trabajo y de su confianza en Dios en sus hijos, en su propia familia también. El amor es sabio y Dios, al ver el amor, el corazón vuelto de los padres hacia sus hijos, va a proveer de sana sabiduría a quienes desean educarlos correctamente. No sirve que sepan mucho de Dios si no hay balanza, hábitos, horarios, disciplina, amor, instrucción, ejemplo, pero es necesario que hoy podamos entender estas bases. Amén.